Bueno, pues vamos a dar continuidad a la reunión del día de hoy. Vamos a ver la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado. El título sigue siendo las doctrinas bíblicas de la salvación, pero esta vez es la segunda parte. Vamos a orar para que sea Dios el que nos venga a hablar el día de hoy. Es lo más importante, que sea Dios el que te hable, que te ministre, que hable a tu vida. Señor, gracias, Señor, porque como entonábamos en los cantos, Señor, tú fuiste, Señor, el que rompió las cadenas, tú fuiste el que tocó nuestra boca, Señor, el que hizo el milagro, Señor, de esa salvación tan grande, Señor, que tú das, Señor, a nuestra vida, Señor. Y es por eso que hoy te alabamos, es por eso que hoy te glorificamos, Señor. Pero también, Señor, hoy estamos muy necesitados de tu palabra, muy necesitados de ti, Señor. Que seas tú quien nos hables, que seas tú quien trates con cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes no solamente a entender estas verdades, Señor, sino que podamos estarlas viviendo, podamos estar escudriñándonos a nosotros mismos. Por favor, ven a hablar a cada uno de los presentes, chicos y grandes, Señor. Por favor, te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Sí, pues hoy vamos a ver, como les decía, la segunda parte y vamos a ver, veíamos, iniciábamos con este texto la semana pasada en Lucas 13:24 que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Veíamos que aquellos que están procurando, pues somos nosotros, aquellos que van a iglesias, que oran, que buscan a Dios, pero que el peligro es que no van a poder entrar. Y veíamos, ¿sí?, que son muy importantes tener bien los conceptos, saber qué es cada palabra, a qué se refiere Dios con cada una de estas palabras: arrepentimiento, fe, gracia, nuevo nacimiento. Y veíamos, como dice aquí, son conceptos sumamente serios y un error en su significado puede ser la causa de que no entremos a esa vida eterna, ¿verdad? Seamos de aquellos que quieran entrar y no van a poder entrar. Y veíamos que era el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, veíamos la verdadera fe. Y hoy vamos a ver lo que es la verdadera gracia, ¿sí? Vemos que actualmente muchas personas, yo sé que en la mayoría de las iglesias dicen: yo soy salvo por gracia, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y son frases que se mencionan frecuentemente, pero vamos a ver qué significa gracia, a qué se refiere con gracia, porque muchas veces decimos: Dios nos dio gracia para esto, pero no entendemos realmente qué es lo que estamos diciendo o a qué nos estamos refiriendo. Dice, gracia es la palabra griega charis, que quiere decir el amor inmerecido, el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Quiere decir el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios para el hombre se resume en el llamado para el arrepentimiento y la muerte del precioso Hijo de Dios, Jesucristo, para pagar la culpa de los pecadores. Dice, esto lo hizo por gracia. O sea, Él lo hizo sin tener una obligación, lo hizo por un favor a nosotros. Por amor a nosotros lo hizo, pero realmente no lo merecemos, ¿sí? Por eso se llama gracia. Es como cuando alguien, por ejemplo, a veces desconocido y tú estás todo emproblemado y esa persona, o sea, como dice, hallas gracia en la persona y la persona te empieza a ayudar, te empieza a apoyar. Entonces dices, oye, hallé gracia ante esa persona. ¿Por qué? Porque ni te conocía, no tenía por qué ayudarte y la persona aún así te ayudó. Entonces vemos que esto es la gracia. La gracia de Dios se refiere precisamente a esto. Y cuando una persona está totalmente arrepentida y quebrantada y entiende que Jesús le amó y murió por ella y confía con todo su corazón, realmente esa persona va a vivir o está viviendo bajo la gracia, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Acordémonos que todos estos, el arrepentimiento, la fe, no son opcionales. Si no tienes uno de ellos, no puedes tener el que sigue. Si tú no tienes un arrepentimiento, no puedes tener fe. Si tú tienes fe, ¿sí? Si no tienes fe, perdón, no puedes tener gracia. Entonces, tú debes haberte arrepentido, tener la confianza en Dios y por ende haber creído en su sacrificio, en su muerte, en el amor para Dios, para contigo. Y eso te lleva a vivir bajo la gracia. Eso te lleva, ¿sí?, a vivir bajo la gracia. Dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene por poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Entonces, gracia significa que va a ser el favor que Dios te va a dar continuamente para que tú puedas vivir sin pecado. Te va a dar su ayuda, su poder, por eso dice aquí, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La gracia realmente te ayuda, la gracia de Dios es el favor que Dios te da para vivir lejos del pecado, para vivir fuera de las tentaciones, de tus propios deseos, de tus propias pasiones. Es la fortaleza que Dios da a tu vida. Por eso cuando a veces dices, no, estaba yo bien cansado y Dios me dio de su gracia. ¿Qué significa? Dios me fortaleció, Dios me ayudó para hacer aquello. Vemos que Pablo decía, yo he hecho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque todo lo que él había hecho era porque Dios le daba la fuerza, le daba la ayuda para poder hacerlo, ¿sí? Para poder realmente hacer las cosas. Y vemos aquí que dice, la verdadera gracia no es una especie de permiso que Dios les tiende a los creyentes para pecar sin ser castigados. No es una indulgencia católica, sino al contrario, es poder divino para ser libre del pecado. Lo que te comentaba, ya no vas a estar ahí metido en los pecados, practicándolo. ¿Por qué? Porque vas a tener gracia. Pero vemos que ahora lo malinterpretan, ¿verdad? Que dicen, no, hermano, fíjate que yo sigo mis mentiras. ¿Y qué le dice el pastor o el ministro? No te preocupes, hermano, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya Dios ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti, por lo tanto, tú eres una persona salva, Dios ve a Jesucristo en ti. Eso es lo que dice, ¿sí? Pero realmente, ¿sí?, la gracia que salva, la gracia que realmente Dios da, enseña a renunciar al pecado y al mundo y vivir para Jesucristo de todo corazón. En Tito 2, del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, al pecado, y a los deseos mundanos, a la carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos damos cuenta que para eso nos sirve la gracia. No es como dicen los falsos ministros, ¿sí?, que, no, es que ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, por eso podemos pecar. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿sí? Nos dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿sí? Entonces, cuando una persona vive bajo la gracia, la persona tiene ese poder para vencer el pecado. Dios le da de su ayuda, de su favor. Por eso se llama gracia. Porque aunque no lo merecemos, Dios está ahí ayudándote, Dios está ahí metiendo su mano, fortaleciéndote, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que una persona ha sido realmente salva y está bajo la gracia? ¿Cuáles son las características que debe tener esta persona? Vamos a verlo. Primeramente, es que el pecado no tiene dominio sobre la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, Dios le da la gracia para poder vencer este pecado. Entonces, esa es una de las características. Cuando una persona dice, no, es que yo estoy viviendo por gracia,
Y si está en pecado, entonces la persona realmente, esa gracia que dice tener, es completamente falsa. No es la gracia que nos dice Dios en la Biblia. Y vemos, dice, en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no te dominará. Para parafrasearlo, dice, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, si nosotros estamos pecando, estamos ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo la ley. Entonces, no podemos decir, estoy bajo la gracia, estar pecando, peque, 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 peque. ¿Por qué? Porque vemos que la gracia verdadera, ¿sí?, nos ayuda a que el pecado no nos domine, no se enseñoree de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando de su gracia y de su ayuda. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, ¿qué más? Hay que tener mucho cuidado con los falsos ministros. ¿Por qué? Porque como te decía, ahora dicen que es poco a poco, que no se puede vivir sin pecar, que estamos bajo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es algo que se escucha mucho en las iglesias. Y hay muchos falsos ministros que aprovechan de esto. Y vamos a ver, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando a una persona le dicen, sabes que no te preocupes, tú puedes seguir mintiendo, robando, extorsionando, adulterando, porque ya estás bajo la gracia? ¿En qué se convierte la gracia de Dios? En libertinaje. Por eso la gente, tú ves en las iglesias a pastores que dejan a sus esposas, se van con otra y luego levantan otra iglesia. ¿Cómo se le llama eso? Es un libertinaje. Ya no hay un respeto y lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, ¿qué hacían? Dice que se metían con las mujeres que estaban en las puertas, que estaban cuidando las puertas. Cuando alguien llegaba a traer el sacrificio, ellos venían con temor, con respeto a Dios, y le decían, mira, el sacerdote dice que le des carne para asar porque no la va a tomar cocida. Y si tú no le das, él te la va a quitar a la fuerza. Y la gente, ¿qué hacía? Pues le daba. Empezaron a menospreciar los sacrificios que antes se veían como algo especial, algo para Dios. Dejaron de verlos de esa manera. Y por eso es que vemos que hay tanto pecado y tanta maldad aún en las personas que se dicen cristianas. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Porque realmente ellos creen que pueden seguir en sus pecados y que están bajo la gracia. Entonces, como que la gracia les sirve para poder pecar, ¿verdad? Les pareciera que eso es como un permiso para pecar, cuando la Biblia nos dice que la gracia es todo lo contrario, ¿sí? La gracia es todo lo contrario, ¿sí? Dice, falsos ministros dicen a la gente que se puede seguir pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice en Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice aquí? En ninguna manera. ¿Sí? Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si la persona dice que ya murió con Cristo, ¿sí? Si la persona dice que ya fue perdonada, que ya dice que aceptó a Cristo, entonces, ¿cómo va a seguir viviendo en pecado? Si se supone que ya murió con Cristo, es para vivir libre del pecado. Es para que la persona pueda vivir en una vida limpia, santa, con su conciencia tranquila, ¿sí? Entonces, si realmente en ti sigue dominando el pecado, ¿qué significa? Que no estás bajo la gracia.
y que tú necesitas esa gracia de Dios. Pero primeramente, pues tienes que arrepentirte, tienes que confiar en Dios, que Él te puede ayudar y ver el amor de Dios para tu vida. Porque muchos sí se arrepienten, pero fallan en la fe. ¿Por qué? Porque no creen que Dios los pueda ayudar. Porque se ponen a verse a ellos mismos. Y la persona dice, pues es que siempre, yo sé que siempre caigo en esto y siento que no voy a poder. Pero cuando tú confías en Dios, Él te va a ayudar. Tienes esa fe en Cristo, te das cuenta de todo su amor, te das cuenta cómo Él murió por ti y eso te lleva a dejarlo todo, a vivir confiando en Dios y Dios te da esa gracia para tu vida. Entonces es importante que tú veas si tú tienes todas estas cosas. Si hay práctica de pecado, si no tienes poder, sí, o el favor de Dios para vencer los pecados y tentaciones, aún no estás bajo la gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa? Pues estamos fracasando, volvemos a caer, porque no tenemos esa gracia de Dios. Y luego, si tu conciencia, por ejemplo, no te sientes limpio, no te sientes amado por Dios, ¿sí? No te sientes aceptado por Jesucristo, tienes dudas, tienes temores, ¿qué significa? Aún no está esa gracia de Dios contigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a tu vida, te limpia de pecado, te limpia tu conciencia y ya tu conciencia no te acusa de lo que hayas hecho. ¿Sí? Entonces, que veamos cuán importante es que nosotros entendamos a qué se refiere la gracia de Dios, qué significa la gracia de Dios, para que cuando realmente Dios venga a tu vida, tú puedas decir, yo soy salvo por gracia, pero vas a saberlo porque sabes a qué se refiere. Si tú le preguntas a una persona de afuera, una persona religiosa, posiblemente te va a decir que fue salvo por gracia, pero siguen sus pecados, siguen sus maldades, ¿sí? Y está completamente engañado. ¿Qué más? Bueno, aparte de la gracia de Dios, pues viene la verdadera justificación. ¿Y por qué a todos le ponemos la verdadera? ¿Por qué? Porque realmente vemos que mucha gente dice que ya fueron justificados, y es algo falso porque la persona sigue, si muere se va a ir al infierno, si muere se va a perder por una eternidad. Vamos a ver la verdadera justificación en Colosenses 2:13, nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y me acordaba mucho del hermano que viene de Victoria porque siempre dice, aquí dice, estando muertos, o sea, ¿eso fue en qué tiempo siempre dice él? En pasado. Me acordaba y es verdad, dice en tiempo pasado, estabas muertos en pecados, pero ya no. ¿Qué significa? Ya eres libre del pecado. Cuando una persona se arrepiente y cree, entonces recibe la gracia de Dios y es perdonada de todos sus pecados. ¿Sí? Entonces, tiene el favor de Dios en su vida, ya la ira de Dios no está contra esa persona, y la persona si muere, se va a ir con él. ¿A qué nombre recibe esto? Pues dice que esa persona es justificada. ¿Por quién? Por Dios. No por un hombre, no por una religión, ¿sí? No porque la persona sintió un calambre, porque hay gente que tú le preguntas, oye, ¿cómo fue tu conversión? ¿Qué pasó en tu vida? Y dicen, no, hermano, pues estábamos orando y yo sentí un calor tremendo, entonces yo fui justificado por Dios. Yo supe que Dios me perdonó. Pero no hubo arrepentimiento, no hubo fe, la persona sigue en sus maldades. No podemos decir que esa persona, ¿sí?, esté justificada. Entonces, cuando Dios perdona tus pecados. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu, a nuestro espíritu, de que tú eres hijo de Dios, de que ya fuiste justificado. Por eso la persona no tiene ni dudas. Él sabes que yo ya fui perdonado. Porque el testimonio de Dios se lo da a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y hay gente que dice, pues yo creo que cuando llegue al cielo,
pues ahí me voy a dar cuenta que estoy bien. O sea, imagínate, y si no, ¿qué va a pasar contigo? Es por eso que es necesario que nosotros veamos todos estos puntos, ¿sí? Dice en 1 Corintios 6, de 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fíjate, no heredarán el reino de Dios. Y nos empieza a dar una lista, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y esto era salvo. Otra vez vemos el tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados. O sea, Dios ya te justificó. Dios no te toma ya en cuenta esos pecados. ¿Por qué? Porque para Él, ahora sí, te ve como una persona limpia, una persona santa. ¿Sí? Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, una persona justificada, pues tuvo que haber primero pasado por arrepentimiento, ha pasado por la fe, por la gracia, para ver el amor de Dios, y esto trae una justificación de parte de Dios a la persona. ¿Sí? Por eso Pablo decía, ni yo mismo me justifico, porque el que me justifica es Cristo. Aunque dice, aunque en todo tengo buena conciencia, aunque en todo tengo buena conciencia, no por eso yo me justifico a mí mismo, sino Dios es el que me justifica. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué hacemos cuando venimos a una reunión? Y decimos, no, pues yo creo que no soy tan malo. Tal vez tú, de hecho una persona una vez le compartí y me decía, pues tal vez tú hiciste muchas cosas, pero pues yo no soy tan malo, yo voy con mi esposa, voy los domingos a misa, pues sí tomo, pero solamente en fiestas, en ocasiones. Que fue una persona pues que engañó a su esposa, una persona que pues tristemente murió, ¿verdad? En sus pecados. Pero él decía que él no era un hombre malo. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba justificando, pero él mismo. No significa que Dios lo hubiese justificado. Y es por eso que es importante que tú busques que Dios sea el que te justifique, que Dios sea el que te diga, mi hijo eres tú. ¿Sí? Dios, no una persona, no un pastor. Como ya les he comentado, había una persona cercana que yo le estaba mandando unos estudios, unas prédicas, y él sabía que estaba en pecado, pero allá en su iglesia le decía, no, varón, mira, tú ya aceptaste a Cristo, Dios te perdonó. Y la persona le creía más al disque hermano, al disque al ministro, más que a Dios. Es por eso que es importante que nosotros veamos. Hay una hermana que cuando se convirtió fue y le fue a reclamar al pastor de la iglesia donde estaba. Y le dijo, oiga, usted me dijo que ya había sido perdonada de mis pecados y yo creía que era perdonada. La persona tenía amargura, había adulterado, fumaba, llegaba de la iglesia a fumarse su cigarro y después se ponía a orar. ¿Sí? Entonces, vivió una vida completamente egoísta. Y cuando se da cuenta realmente que no estaba justificada, cuando realmente trata a Dios con su vida, esta mujer restituyó, esta mujer dio un cambio tan tremendo que fue muy notorio porque su carácter era un carácter muy fuerte. Y fue y le reclamó al pastor de la otra iglesia, le dijo, usted me dijo que yo ya era salva, ¿sabe usted? Eso era mentira. Y empezó a decirle, dijo, no, hermanita, lo que pasa es que allá le lavaron el coco. Dijo, no, así lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuánta gente no vive engañada creyendo que de verdad es salva cuando van en un camino al infierno, van en un camino a la perdición? Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú realmente te arrepientas, realmente creas en Él, tengas esa salvación. Y no hay mejor camino, no hay una mejor vida que poder estar con Dios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos
que alguien ha sido en verdad justificado? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Pues hay evidencias. Dice, primeramente ha muerto a sus pecados pasados, al yo y al egoísmo. ¿Sí? Vemos que muchas personas son egoístas. Vemos que muchas personas, por ejemplo, eh, pueden ver a una persona que se está muriendo, pero si la persona se ve con una enfermedad fea, ¿qué hace la persona? No se quiere acercar, le da asco, no. Pero cuando realmente la persona ha sido limpiado, no le importa. Él dice, ¿sabes qué? Si Dios murió por mí, yo sé que Dios está conmigo, si Dios lo permite me enfermaré, pero yo voy a ayudar a esa persona. Y recuerdo que en Roma, precisamente cuando estaba la peste bubónica, la viruela negra creo que se llama, los romanos, ¿qué hacían? ¿Sabes qué? Lo dejaban en la calle, allá a ver que se muera, pero yo no me contagio. Los cristianos de la época, los verdaderos cristianos, lo que hacían era agarraban a esa gente y le estaban ayudando, le estaban cuidando. Muchos cristianos no se enfermaron, otros sí se enfermaron y muchos murieron. Pero vemos que realmente ya no estaba el egoísmo, ya no estaba el yo, ya no estaba, no, que me va a pasar algo, yo mejor no me meto. Había ese amor hacia las almas. Y vemos que realmente cuando una persona si realmente ha sido justificada, pues ya no peca, pero también ya no hay ese egoísmo, ya no está de que, ay, no, pero es que si voy con esta persona, está enferma, me va a contagiar, no, ve el alma de la persona, esta persona se va a morir, yo necesito compartirlo, yo necesito que Dios le hable. Entonces, realmente eso es más importante, Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Número 2, tiene paz y no lo culpa del pasado su conciencia. ¿Sí? Es algo muy importante. La persona sabe que fue justificada, sabe, sí, pueden venir los recuerdos de lo que hizo, le da a lo mejor vergüenza o tristeza de haberlo hecho, pero ya su conciencia no lo acusa de que está mal. ¿Sí? Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una evidencia cuando la persona tiene esa paz, ese gozo en su vida. 3, dice, el que ha sido justificado no camina en la carne, sino en el Espíritu. Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y realmente esto es una gran evidencia, porque la carne se refiere a los deseos, a las pasiones, en los que antes tú venían y pues tú les dabas rienda suelta. Ahora ya no vives de esa manera, ya no vives para tus pasiones, para tus deseos, sino que como has sido justificado, Dios te da la gracia, Dios te da de su ayuda para poder vencer todo ese tipo de cuestiones. Entonces, vemos que es muy importante que nosotros entendamos también las características de una persona justificada. Nos comentaban de un pastor que iba a un lugar para que le pusieran cabello, para que lo pusieran así bien como tipo estrella de televisión para cuando iba a dar sus sermones. Y la persona que trabajaba ahí decía, no, ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia si esa persona, mira cómo se pone, mira que nada más anda ahí como de pispireto? Entonces, pues realmente estaba dándole rienda, ¿qué? A su carne, a sus pasiones, a la vanidad. ¿Exacto? Entonces, vemos que esa persona es pastor, pero ¿tú crees que esa persona ha sido justificada? Que vive bajo la gracia, que tiene fe. Pues nos damos cuenta que no. Y esa persona, cuando se pare enfrente, ¿qué crees que les va a decir? ¿Tú piensas que les va a reprender el pecado? ¿Que va a decirle a la gente que se arrepienta? Claro que no. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te puede hablar bonito, pero no por eso significa que la persona esté bien. Sí, dice
se siente perdonado, vive rectamente haciendo justicia. ¿Sí? Es una persona que hace lo justo. Dice 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. No busca su conveniencia, sino que hace justicia. Y entonces, pues, si alguien vive carnalmente, pues no ha muerto realmente al pecado. No ha muerto al yo, no ha muerto al egoísmo. ¿Cómo puede decir esa persona que ha sido justificada? Ahora yo te pregunto, ¿tú has sido justificado? ¿Tú realmente, tu conciencia está limpia? ¿Sabes que Dios te perdonó? ¿Sabes que Dios te está dando la gracia día con día para vencer el pecado? ¿O aún tu conciencia te acusa de que hay cosas malas? ¿Cómo estás tú? Vemos que esta es, ahora sí, la justificación bíblica. Realmente el Espíritu de Dios ya dio testimonio a tu espíritu de que tú has sido salvo. Tú tienes que analizar todas estas cosas. Y como veíamos, si tú no las tienes, ¿qué tienes que hacer? Barbechar tu corazón, empezar a buscar qué es lo que está mal, qué es lo que has hecho, arrepentirte y estar ahí buscando a Dios. Dice, hay unos versículos que cuando yo estaba buscando a Dios me agarraba mucho de ellos, que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y había otro que también decía, Señor, el corazón contrito y humillado no vas a rechazar. Y realmente cuando nosotros buscamos a Dios de esta manera, créeme que Dios viene, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te hace, primero te muestra todo tu pecado y claro que viene tristeza, viene el dolor, pero también como dice Pablo, como cuando una mujer va a tener a luz, viene el dolor, pero cuando ya nace el niño, ¿qué pasa? Todo es alegría, todo es gozo, así también, cuando viene el perdón de Dios, tu vida también es alegría, estás con una conciencia limpia, puedes vivir para Dios, puedes estar en paz tanto contigo mismo, con Dios y aún con los hombres. ¿Sí? Y algo muy importante, mucha gente dice, es que yo ya acepté a Jesús, pero la pregunta, ¿será que Jesús, o estás seguro de que Jesús ya te aceptó a ti? Porque ¿quién necesita a quién? Algo que debemos de entender, ¿quién necesita a quién? ¿Dios te necesita a ti o tú necesitas a Dios? ¿Sí? Dice, el hombre es el que está perdido en sus pecados y necesita con humildad acercarse al Señor para recibir de Él la justificación. Eres el único que te puede justificar. Entonces mucha gente bien soberbia dice, no, es que yo ya acepté a Jesús. Y hay gente que hasta le pone condiciones y le dice, te voy a aceptar, pero bajo estos términos, y empiezan a decir, esto no me lo toques, y así. ¿Tú piensas que Dios tiene necesidad de todo eso? ¿Tú piensas que Dios se va a poner a decirle al hombre, sí, está bien, mira, no te enojes, quédate en tus pecados y como quiera yo te voy a salvar? Cuando realmente somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Sí? En Job dice que si haces bien, ¿qué le haces a Dios? Y si haces mal, ¿qué le haces a Dios? Si haces bien, el bien es para ti. Si haces mal, el mal es para ti. Realmente nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y es algo que nosotros debemos entender porque a veces decimos, no, yo no quiero buscar a Dios. Y nos ponemos con una actitud cuando estamos bien necesitados de Dios. Cuando es el único. Y respiras. Y realmente estamos aquí el día de hoy porque lo ha querido. Y él dijera hoy, ¿sabes qué? Hasta aquí, como le dijo aquel hombre cuando dijo, no, pues haré mis graneros más grandes. Y le dirá a mi alma, alma, gózate, porque toma placer, porque mira,
tengo para muchos años. Dios le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu vida y lo que has provisto, lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Realmente, como veíamos al inicio, nuestra vida es bien corta. A veces florecemos y ya cuando ves ya te estás marchitando. Mucha gente así pasa, ¿sí? Y algo que yo le decía a mi familia, todos vamos para allá. Todos vamos para allá. No hay nadie que pueda decir, no, pues yo no, yo me voy a librar de la muerte. No, todos vamos para allá. Entonces, pues así que traigamos, que Dios traiga a nuestro corazón sabiduría para que vivamos sabiamente, para que tengamos ese corazón que le temamos, que guardemos sus mandamientos todos los días, dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Entonces, mediten estas palabras. Son palabras tal vez que escuchamos muy a menudo, pero que ahora realmente sabemos su significado y sabemos que estas palabras son muy importantes. Que si no las tenemos así como nos dice la Biblia, pues como dice, vamos a querer entrar, no vamos a poder. No nos engañemos, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, la verdad que gracias por tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, de la importancia, Señor, de conocer tu palabra, Dios. Cuando aquellos saduceos, Señor, te ponían un ejemplo, tú les decías, Señor, que estaban bien errados porque no conocían tu palabra. Señor, yo te pido que vengas a alumbrar cada entendimiento, cada corazón, que puedan entender tus palabras no solamente con su mente, sino que puedan abrazarlas en su corazón, Señor, tu alma, Señor, y que te puedan ver como tú realmente, Señor, tienes poder para librar del pecado. Eres un Dios poderoso, más de lo que podemos entender, pero que también pues, son requisitos, Señor, el arrepentimiento, la fe, Señor, para poder tener esa gracia y esa justificación de parte tuya, Señor. Por favor, yo te pido que vengas a bendecir a cada uno, que sigas tratando, Señor. Tú conoces cada uno de los corazones. Tú conoces, Señor, en qué están luchando, en qué están atorados. Pero tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Por favor, Dios, venga a seguir haciendo la obra en cada uno. Sigue hablándole, Señor, no solamente el día de hoy, sino aún entre semana. Señor, y que te puedan ver, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que puedan vivir contigo, Señor. Por favor, Jesús, quédate con nosotros, lleva a cada uno con bien, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén, Jesús.